riqueza que le generaba el mar. Y entonces le puso a construir. Porque angustia viene del costo, viene de estar estrecho. Y Israel se sentía apretado. No podía salir de la ciudad, no podía cultivar sus campos, no tenía salida, estaba en angustia, estaba angustiado por el estrecho. Por eso es un día de angustia, es un día de reprensión. Es un día de reprensión porque estaban teniendo que hacer cosas para sobrevivir, que la verdad era para reprender. Todos conocemos la historia de los rackers que cayeron en la cordillera y se tuvieron que comer a la gente que había muerto, ¿se acuerdan? Y nosotros escuchamos eso hoy y decimos, es para la reprensión, ¿no? A veces nos ponemos vivos la gente, pero igual. Este es un día de reprensión, es un día donde el vecino de la revista le ha hablado y habrá dicho, no puedo creer, se comió su plato, se comió el caballo y estuvo toda la vida. Se le acabó el perro caballo y ya está comiendo lo que es hermano. Es un día de reprensión. Digo porque muchas veces rezamos al lado y a veces las circunstancias después nos llevan a tener que hacer algo parecido. ¿Cuántos dijeron alguna vez, yo nunca voy a hacer esto y esto? Pasó con él. Yo jamás voy a ir por él. Y fui. Jamás yo voy a hacer la campaneta. Me metí. Finalmente la premia, porque esta representante se paraba, dice la palabra, todos los días delante de la puerta principal de Jerusalén y hablaba más de Dios, decía atrocidades de Dios, tratando de dañar la fe de Israel. La historia del rey se cuenta que los sacerdotes, el rey y los príncipes se paraban en la muralla, los escuchaban, no les contestaban. En medio de todo eso, Rabsacés les mandó una carta. Y dice la palabra que Ezequías y Isaías agarraron, se fueron al templo y le extendieron delante de Dios. Y le dijeron a Dios, mirá cómo van a hacer. Así que es un cuadro de angustia. Es un cuadro de reprensión, es un cuadro contrario absolutamente a la realidad del pueblo de Dios. Un cuadro fuera de los anhelos, fuera de los deseos. Este tipo de cuadro de situación de un país que demanda cambios. Transformación parece que se ha transformado en la palabra de moda, ¿no? Y hablamos mucho del tema, en cualquier revista de diario cristiano que leemos, aparece así. Uno de mis mejores amigos es Omar, y cuando hablamos de los títulos de los libros, él me va contando más o menos cómo vienen las modas a todos los títulos de los libros, ¿no? Bueno, ahora transformación es el título de moda. Todo es transformación. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Transformar es más que cambio. Es la idea de cruzar a través de una realidad transformadora. Eso es lo que quiere decir transformar. La transformación es cruzar a través de determinada situación y generar una nueva realidad. Eso es la transformación. No es mejorar lo que tengo, es otra cosa. ¿Me entiendes? Cuando nosotros necesitamos una transformación en nuestra familia, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de cruzar a través de la situación en la que estamos, superarla y construir una nueva realidad. Eso es transformación. Cuando hablamos de transformar la iglesia o de que la iglesia sea transformada, no hablamos de que sea mejorada. Hablamos de cruzar a través de la realidad de hoy, atravesarla, superarla y gestar una nueva. Una nueva forma. No necesariamente es un cambio de visión, a veces sí, pero no siempre es un cambio de visión, a veces es un cambio de forma para poder cumplir la visión de siempre. Para el líder que no está dispuesto a estas acciones, porque esto a veces es fácil, a veces es fácil, a veces es complicado, en general es complicado. El líder que no está dispuesto a estas acciones, el líder que se mete en medio del baile y trata, ¿vieron alguna vez esos acróbatas a chinos que tienen los palitos con los platos? ¿Lo vieron alguna vez en la tele? Y que con el palito con los platos tiene uno o dos y se le va a caer y de pronto tiene 20 y salta de un lado a otro, ¿sí? Eso no es transformación. A veces los pastores y los líderes están así, tratando de mantener todos los platitos en el aire, que no se nos caiga ninguno, que no se nos rompa nada.
Pero crear una nueva forma a veces implica dejar que se hagan platitos y generar otros. ¿Sí? Y líderes de transformación son líderes que cruzan a través de la situación actual, la atraviesan y van a una nueva realidad porque forman una nueva realidad. Cruzan a través de la forma actual y van a una nueva realidad. Así que de eso estamos hablando cuando hablamos de transformación. Cuando en una situación como la que vivía Israel, o como la que nosotros podemos vivir en otras cosas en el país, o como las que se nos dan cotidianamente en la vida de la iglesia, hablamos de transformación, solemos hablar de eso porque primero hablamos de otra palabra, en la que me quiero enfocar esta mañana, es la palabra tensión. Las tensiones son las que nos avisan que necesitamos hacer ajustes. Está todo bien en tu matrimonio, de pronto tuviste una semana que anduviste a los tiros con otra cosa. Eso es una tensión. ¿Qué te avisa eso? Y mi esposa debe estar con la menopausia. No. Lo que te avisa eso es que tu realidad necesita ser revisada porque quizás necesita un cambio. ¿Sí? Cuando en la iglesia se empiezan a multiplicar las cosas, o tenemos una visión clara de Dios, pero nunca logramos avanzar hacia cosas que nos permitan ver que la visión está cerca. Cuando eso se repite constantemente y pasan los años, nos hacemos planes, no alcanzamos nunca lo que Dios mismo nos dijo que íbamos a alcanzar, lo que se genera en la congregación es tensión. La siguiente reunión de trabajo que dice la líder, hasta como la del trabajo. Y cuando revisan el año dice, parece que vamos a hacer un año igual. Nos vamos a romper todo el año laburando y en noviembre vamos a estar evaluando cómo alcanzamos. A veces uno necesita revisar la visión. Pero a veces la visión surgió de Dios, así que está fuera de discusión. Entonces lo único que tenemos que revisar es nuestra participación. Las tensiones son los indicativos. Yo me fui a bajar el auto y un sonido me avisó que me dejaba la luz prendida. Y vieron cómo son las alarmas, ¿no? Genera atención. ¿No? ¿Sí o no? Te ponen. Yo tengo una alarma en un reloj que me hizo el papá cuando tenía 18 años. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, me iba a trabajar muy temprano, de ahí me iba a la Facultad de Ingeniería a estudiar, llegaba a mi casa a las 12 de la noche, releía todo lo que había hecho, me acostaba a la 1 de la mañana y me levantaba a las 5. Por supuesto, al menos me podía levantar. Yo te dije la que deben haber dicho todos ustedes, el pasado de la moneda de la cacerola, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y un día lo parto, mi padre ingeniero me hizo un despertador que tiene una sirena de luz. No, está enchufado a la vez, no es que suena 3 segundos y se pone, ¿no? Y la verdad es que, felizmente para el resto de mi familia, yo dormía en la otra punta de la casa, entonces dejaba el despertador dentro de mi cama, sonaba la ambulancia, y me levantaba arrastrándome, pero vieron que en la cama estaba, ¿no? Lo tuve grabado años. Hace unos años atrás me di cuenta que lo necesitaba ver. Cuando prendía el celular, prendía la alarma del teléfono, la alarma de la radio, y mi esposa me mataba a codazos y entonces me di cuenta que tenía que sacarlo de la casa donde estaba. Entonces cuando suenan estas alarmas, ¿qué se genera? Cuando la alarma se vuelve conocida y vos no reaccionás, puede llegar un día donde te iba a escuchar, ¿no? ¿Te pasa esto? De que a veces uno tiene un despertador que ya asumiste esta tensión y al tiempo se viene a despertar. ¿No? Es una mala idea negar la tensión. Porque cuando uno niega las tensiones no se despierta. No se despierta, no puede crear un cambio. Entonces, quiero hablarles esta mañana de algunas tensiones. Tengo 10 anotadas, solamente la voy a mencionar aquí. Pero hay una en la que quiero hablar. ¿Sí? El significado de la tensión es el estado de oposición o de hostilidad de dos cosas. Una gomita, uno tira cada uno de cada punta y esa tensión genera hostilidad.
Uno mira la gomita y dice, cuando se rompa me va a dar. ¿No? Se genera mal ánimo, genera un clima hostil. Cuando uno ve determinadas tensiones en la iglesia, la ve que se tira, los que ya tienen unos años de liderazgo, ¿qué hacen? Hacen así, que tú hablas, ¿no? Entonces, el diccionario dice también que tensión es cuando un cuerpo es sometido a la presión de otro. ¿Sí? Cuando un cuerpo es sometido a presión. A mí me gusta el montañismo, hace como 20 kilos, practicaba el montañismo en serio, y pasábamos semanas arriba de la montaña con cargadores con mucho peso. Y cuando me tocaba ir a caminar 10 o 12 horas, y me sacaba la mochila, uno se sentía. ¿No? Porque te sacaron ese peso que te oprime. Eso es anticuado, ¿no? Cuando de pronto Dios es un milagro, te sana y quita una atadura del pasado, uno de pronto como que respira diferente y descubre que tiene un peso físico. Eso también es. Cuando nosotros miramos la iglesia y vemos determinadas cosas que nosotros nos gustan la presencia de Dios, te sentís libre y decís, recuerdo vivir diferente. Me puedo respirar de otra manera. Así que las tensiones son como despertadores. Uno no tiene que negarlas, porque si no, los hace despierta. Uno no tiene que esquivarlas, porque si no, nunca cambia. ¿Se entiende? Me dijeron que está ayer, si usted puede levantar la mano, preguntarme, corregirme, ¿sí? Arrancando los papeles, ustedes. La primera tensión que tenemos es una tensión teológica, es una tensión que tiene unos años. Hace muchos años que se está hablando de iglesia y reino. Hace el 1 de septiembre cumplo 22 años en el ministerio. Cuando empecé el ministerio, iglesia y reino eran lo mismo. Pero hace unos años se empezó a entender que no siempre reino y iglesia son lo mismo. ¿Sí? Que el reino siempre incluye a la iglesia, pero a veces la iglesia no incluye al reino. Cuando determinados elementos de la vida espiritual real de Dios no están en la iglesia, no se puede reino. ¿No? Aunque estemos cantando a Jesús, y aunque estemos sirviendo a Dios. Cuando yo estoy en una congregación que no practica la unidad, me puedo estar saliendo del reino, porque el reino incluye unidad. Yo vivo en un ministerio de una manera aislada, encerrado en mí mismo, no tocado con nadie, puedo estar viviendo en la iglesia y no estar viviendo en el reino. Esta es una tensión. Y uno tiene que estar atento a esa tensión. Cuando se encuentra con otro, y yo tengo un amigo con el que hice el seminario, pero es de esos tipos de tortura que viven encerrados en su congregación, y cada tanto nos encontramos. Somos amigos desde la adolescencia, y después fuimos juntos al seminario, y charlamos, y qué sé yo, y le cuento algunas cosas, y es una verdad. Pero bueno, claro, sí, no, de el puente, te voy a contar un secreto, existe una cosa que se llama internet, tampoco la verdad. Y siempre lo he hecho con esto, porque tengo una vida de iglesia extraordinaria. Porque yo contar que hay algo más grande que la iglesia, no. Que cuando uno entiende que la iglesia local no puede cobijar todo lo que hay. La iglesia local es una expresión de un reino, pero no es todo el reino. Hace años creíamos que todas las iglesias tenían que tener todos los dones, todos los somos y todos los ministerios. Entonces éramos 20 y teníamos repartido 10 ministerios, éramos todos líderes. ¿No? Entonces entendimos que no necesariamente. Que hay dones en ministerios específicos para las congregaciones. Y que mi iglesia puede ser fuerte en una cosa y otra puede ser fuerte en otra. Y que entonces cuando necesito fortalecer a mi iglesia en algo que la otra tiene, ¿qué hago? Lo voy a buscar, porque es todo el mismo reino, aunque no sea la misma iglesia local. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero es una tensión, ¿no? El pastor nos invitaba a hacer actividades, y el pastor tiene que visitar a la gente y me los afanan. Por nuestra cuando vimos ahora en la reunión de Cristiana, al secretario de una iglesia de barrio, no importa, porque eran sus amigos,
nos hizo una campaña excelente, para que mejorara, ¿no? Miren qué grande lo que estoy hablando de 10 años atrás, así que después de ir surgieron otras obras, y la parte que está con nosotros arriba ahora, lo que ustedes fuimos a abrir un lugar del barrio donde no vivía. Y este tenía que viajar como tú se paras, y la pusieron frente a la museo. ¿Qué era? Estábamos arrancando, y lo que dice, el avión creció y era grande, pero en aquel momento era chiquitita, estaba empezando, tenía para los primeros puntos de fútbol, no sabía conectar la luz, así que imagínate. Y entonces nos reunimos y algunos de nuestra gente estaba por el factor y el sector ilumina o ilumina, entonces nos fuimos a los otros días, nos fuimos a la campaña de un grupito, que teníamos proyectos y salimos a invitar a la gente del barrio de la campaña. Y salimos a pescar, y ganamos gente en la calle y le llevamos las tarjetas. Y el tipo se sintió tan bueno. Pero estas tensiones indican esta de la que estamos hablando. Iglesia contra se convierte en acepta al Señor una persona que vive lejos de su congregación, cerca de otra. No hace la otra pastor, no va a viajar al tipo 2 horas, que igual no va a poder vivir plenamente la vida en su iglesia. Ustedes saben que el otro pastor no está bueno como vos. Tenemos una obra en Alto Colosal de hace 10 años que la estábamos remando en un par de UCLS, no es como ni para atrás ni para adelante. Y de pronto ahí en la escuadra había una iglesia pentecostal. Y no sé qué hicieron, pero desgraciadamente 6 meses tenían el triple de gente que no tenían templo, alquilaban. Y un día lo fuimos a ver con el pastor Lorenzo, y el pastor Lorenzo dijo, ¿y acá qué es? No, acá alquilo. Mirá, tengo que regalar el templo. Y el tipo de acá lo tuvimos que convencer. Dijimos que regalar el templo. Pero ¿por qué para regalar el templo? Porque en este barrio que se está usando negocios, es el negocio del reino. De tener 2 lugares abiertos a 200 metros. Con doble gasto, pero encima estás alquilando. Bueno, no, pero es nuestra plata. No, la plata es el reino. Es la sola economía, ¿no? Aquí por Dios es fiel y tú ves la congregación y es la misma con nosotros. En realidad estamos en un punto que no podemos. ¿En qué parte estamos? ¿En qué parte abrimos? Ahora estamos en la calle Magua, hay una cuadra de la 160, pero cuando abrimos, en el padre de Figueroa y Montreal. Entonces, no, hemos separado. Debemos tener otra iglesia de mismo tamaño que tenemos en la Drogué, sembrada a nuestro pueblo. Pero es una ley, ¿no? Saben que luego nos fuimos de retiro con los líderes, salimos el año y digamos todos los desafíos que tenemos por delante y nos dimos cuenta que necesitamos mucho dinero. Entonces arrancamos enero haciendo premios. Nosotros suspendamos el 10% de nuestros ingresos todos los meses a otra zona. Y en enero y febrero pusimos el 15%. Porque entendimos que íbamos a necesitar las provisiones para Dios. Y es una ley. No puedo sembrar. Le presenté a los líderes el informe de finanzas de este trimestre y les contaba, fíjense todo lo que se ha hecho y nuestras reservas son así. No bajaron la reserva. Pero en una revista que estábamos en enero tenía la gente de finanzas buscando lugares donde enviar el dinero. Los más papeles lo llamé y dije, ¿por qué me mandan? Necesitamos sembrar en algún lado. Y leímos la revista y vos estás haciendo un lugar de línea así o así acá. Sí, bueno, ahí te mandamos a levantar la parte de abajo y lo mandamos. Y no fue beneficio. Pero se salió con nosotros. Y la segunda tensión que tensión. Una tensión misionológica. Y esta tensión entre la multiplicación y la transformación. Nosotros
Y otra tensión que dirigencial. Es una lucha entre formar líderes de iglesia y líderes para la nación. Es una pelea. ¿Para qué formamos la nación? Para que sean buenos líderes de vaca, de célula, de espiga, o sea que se llama iglesia, que es una organización celular, o formamos líderes para la ciudad. Hablamos mucho del cambio del país, pero resulta que cuando hablamos de tener líderes para la nación, no lo tenemos. Nosotros tenemos una iglesia que está tratando de ser grande, pero si hoy viniera alguien y me pidiera, no, alguien para ser intendente. Viniera alguien para ser secretario de una institución. Pues hemos formado gente para eso. Se forman las iglesias. Nos mandamos esa trabajonía de meternos a decir, fulano tal va del presidente interplanetario de no sé qué tipo. ¿Sí? Y su argumento es que es creyente. No lo sabe. Está formado. Es sólido. Tiene que tener una formación espiritual, pero tiene que tener una formación académica, profesional. Se tiene que poder pintar una noche y rivalizar. Tiene que poder discutir de igual a igual con cualquier actor social de la ciudad. Para todos los que le dieron con un palo así de acuerdo con el tema de la ley de matrimonio igualitario, yo considero que el problema no fue el rol de Cintia, el problema es la iglesia, que todavía no generó 50 Cintia Rosa. No hemos generado 50 líderes. Entonces, cuando vienen determinados temas, nos damos cuenta que tenemos poca gente para poner adelante en la cara. El tema no es de la gente, bastante valiente fue ella o el que esté de turno ponerse delante de la cámara. El problema es que nosotros como iglesia todavía no producimos científicos hechos. Y no lo producimos porque no tenemos programas para eso, ¿no? Tenemos una visión de conquistar la ciudad, pero no armamos la visión dando los pasos para poder generar la gente. La respuesta a las oraciones de Dios son gente. Así está la palabra. Israel clamó, estaba angustiado, entonces Dios se fue al desierto y le habló un tipo llamado Moisés. Estaba Israel desorientado porque el rey andaba cualquiera, y entonces Samuel clamó y Dios le dijo a buscar el espíritu de David. La respuesta a las oraciones de Dios son gente. Y cuando nosotros miramos a la gente que Dios sale a buscar, porque hay gente que a veces Dios hace un llamado a la gente de otra vez les digo que toma trabajo de ir a buscar a alguien. Pablo, Moisés, David. Y cuando rascamos un poco y le revisamos a esta persona, encontramos que tiene determinadas cosas. ¿Por qué Dios se toma la vuelta y buscar a Pablo del cielo? Porque era divino. Porque podía hablar por todo el mundo y manejaba todos los idiomas, porque tenía doble nacionalidad, porque discutía a la paz con reyes o con sacerdotes. Ahora, ¿este es el formato de la persona que Dios usa? No. Cada uno de acuerdo a su llamado y sus dones. Y estamos produciendo gente fantástica para la oración, para ser líder de una célula, para trabajar en la iglesia, por eso la iglesia crece. Pero tenemos que producir líderes para la ciudad, por eso va a ser grande. ¿Me entienden? Es un taller, ¿entienden? Es una versión de liderazgo, de urgencia. Es líder de iglesia contra líderes de la ciudad. La formación de estos líderes de qué capital depende. La iglesia tenemos el tema de la célula. ¿Qué formación se tendría que dar a estos líderes? Yo le voy a decir lo que yo pienso. Esto lo que voy a decir es la ley. Yo entiendo de parte de Dios que yo tengo que hacer en el mundo. Nosotros en una crisis, en el mundo comienza nuestra congregación hace unos 4 años. Parte de la crisis fue que nuestros líderes jóvenes habían crecido y nosotros tenemos un formato de trabajo que transcurre mucho tiempo en la calle, entonces empezamos a tener líderes de 40 años que a las 2 de la mañana no querían estar en la casa, querían estar durmiendo. ¿Sí? Que no querían estar nuestros jóvenes, incluso salen a las 4 de la mañana a levantar a los chicos borrachos en la calle, se los llevan a la duchada, los pagan y eventualmente estábamos haciendo eso. ¿Sí? Y este programa se nos cayó porque a las 4 de la mañana de 40 estaba destrozado.
Sí, la dormimos. Y este programa se nos va ahora, se nos cayó. En realidad lo que se nos cayó fue la, déjenme acabarlo de esta manera para explicarlo, no va a sonar muy espiritual, pero para explicarlo. Se nos cayó la cadena de producción de luz. Nosotros lideramos con nuestra reflexión y no habíamos producido billetes de reemplazo. Cuando fuimos a buscar la siguiente generación, estamos rompiendo. Eso nos generó hace un par de años de tener que redimensionar todo eso y empezar a armarlo de nuevo. Entonces empezamos a pensar, no en qué vida necesitamos vivir. Nosotros nos llamamos Cristo para todos. Y nuestra visión está sobre la ciudad. No digo que tiene que ser la tuya, pero que realmente. Así que, si tenemos que decimos para todos, necesitamos producir gente que nos rodea de la ciudad. Y empezamos a pensar en el formato de joven que teníamos que, permítanme la gente, tenemos que producir, por ejemplo, trabajo, para que el evangelio pudiera ser para todos, para que pudiéramos pastorear una ciudad y aparte poder cuidar a la gente de la congregación. Entonces, de manera en medio, empezamos a torturar a los jóvenes con que tenían que ser recibidos. Todos. Somos un país que tiene la bendición de tener la educación pública. Todo creciendo, un mecanismo, estudiar física nuclear o licenciatura en tonos, estudiar lo que quiera, de la estudio, algo, tercero. Termina el secundario, mandarte curso de pintado de cielos blues, lo que quieras, medicina atómica, lo que te dé la cabeza, lo que te dé tu capacidad, haz lo que quieras, pero tercero. Y los jóvenes empezaron a responder. Y después nos empezamos a sentar y les empezamos a decir, chicos, a buscar a uno. Porque tenemos chicos que no trabajaban porque no trabajaban, pero chicos que no trabajaban porque no buscaban. Entonces tenía jóvenes que me decían, no encuentro de lo mío. Entonces, tú realmente tenés 18 años, ¿qué es lo tuyo? Date la vida matona. No, yo no estoy para eso y para esta. Estás haciendo cebo en tu casa, date la vida un proceso. Yo no estoy para que me insulten. Mirá, o te van a insultar a gente por el teléfono, te van a insultar a tu viejo, o fuera de aquí. Y es que cada segunda hora. Ahora, eso nos generó un nuevo formato de joven. Joven que estudia, trabaja, se pone el novio, la madre además tiene esta mañana de bañarse, comer, a dormir. Y cuando viene el momento, por ejemplo, bueno, vamos a hacer la reunión de líderes juveniles, ¿ok? Jueves 10 de la noche. Jueves 10 de la noche. Los chicos van a trabajar. Ustedes dijeron que tienen que ir a trabajar. Ah, ¿verdad? Bueno, más temprano, no, ahora. Ah, bueno. Sí, sí, digo que no. Entonces, se generó un formato nuevo. Se generó un formato nuevo de actividad. Pasamos un momento, hace un año, en el encuentro con el de los sábados pasó de 500 a 200. ¿Por qué? Porque yo le había armado toda la semana la facultad, la U, el todo que llevaba ganado. Se pasaba todo el sábado libre con la célula, laburaba con los niños, salía a pintar el hospital y cuando llegaba a las 8 de la noche, quería poner una pista con la novia. Entonces hubo que sentarse y decir, bueno, a ver, no revisamos. ¿Por qué no revisamos por dónde pasa nuestro éxito? Si por tener 500 en el encuentro jóvenes, o por tener 500 jóvenes consagrados, enfocados, queriendo cambiar la ciudad, pensando en trascender. Hace 2 meses, en el año 2012, la Federación Empresario Joven del Mundo, afiliada a CAME, que es la Cámara Argentina de la Unión de Empresas, está afiliada a FEBA, que es la Federación Empresa de Buenos Aires. Es una cámara secular, pero la formamos nosotros. Nació en 2015. La formamos nosotros, somos la convocatoria, buscamos a los empresarios jóvenes del partido. Hicimos un lanzamiento, vino el ministro de Producción de la provincia, después estuvo el intendente, estuvo el presidente de CAME, la gente del parque industrial, la gente estuvo ahora. Que cuando convocamos 50 empresarios jóvenes, yo tenía 20 personas. Entonces, cuando vino el reparto de cargos, entre los 12 cargos, 8 quedaron más de chicos de iglesia.
Ahora, oficialmente la iglesia no está ahí. Empezó la reunión, dio una gracia, pusieron la presentación que tenía, pero la iglesia no tiene participación social. Pero el reino también. Ahora yo trabajo con esos 7 o 8 los puntos de hablo, los trato de formar como líderes, para que traten de implantar otra manera de conducir una empresa, otros valores, otra relación con el dinero. Armaron un estatuto, pusieron en el estatuto que el pedaje tiene que una vez por año destinar una cantidad de dinero para apoyo de proyectos sociales, ¿no? O sea, firmaron un convenio con un corporativo. No es evangélico, pero igual puede ser reino. ¿Me entienden? No sé si eso contesta a su pregunta. No digo que esto es lo que hay que hacer, digo que esto es lo que estamos haciendo nosotros, lo pongo como ejemplo. En lugar de ser otra cosa, si se hace otra realidad, pero en lugar de nosotros, producir gente que pueda interpretar el evangelio de esta forma. Si no, siempre estamos volviendo la cara. Siempre estamos volviendo la cara. Ahora, cuando necesitas el jueves, que el pibe de 22 años termina de tocar la guitarrita, no está. Te va a preguntar. ¿Me entiendes? Entonces, te crea un cuello de botella en un momento, ¿eh? Nosotros tenemos 6 batas de músicos. En algunos cursos de los jueves tuvimos un músico. ¿Ok? Bueno, vamos a resolver esta tensión. ¿Qué hay que hacer? Decirle al chico no vamos a hacer preguntas, no, tenemos que agarrar una grande, que se afuera la facultad, que una noche libre, y decir, yo estaba la guitarra, no la tiré. Pero yo tengo 45, pero que sí que retiro, yo me ahora los 80, no se puede llamar y tuvimos algunos de nuestros líderes mayores, con 30, con 40, que volvieron a estudiar, volvieron a agarrar instrumentos, y una de la banda de los pueblos, de toda gente de una escuela. Pero en el momento se te crea un libro, se te crea esta tensión. Luego te agarra qué decir con una pausona para contar. Nosotros estamos hablando de jóvenes estaciones. Vino toda mi vida y me pasó todo si el sábado. Sí, no, porque no podemos salir a vivir estudiando porque el lunes tenemos parcial. No podemos venir el sábado, no podemos venir el domingo, no podemos venir el domingo. Porque hay que parcial. No, pero son líderes, nosotros tenemos que laburar, no. Como sos un líder, pues tenés que haber información. Y vamos a implementar, vamos a volver más grande, que laburamos en 3 jóvenes, le pedimos que la van a arreglar por nosotros, que ya por eso, los chicos se quedan estudiando. ¿Me entienden el concepto? Ahora, ¿es una atención o no es una atención? Pero tenemos que recordar. Algunos piensan que por ahí, porque tiene 100 personas o 50 de iglesia, no lo puede hacer. Es bastante interesante la palabra, no puedo decir ahora, pero según se la acuerda nos ayuda. Dice que el país que salía de allá, entonces convocaron a todas las tribus. Rubén dice que puso 10.000 guerreros. Judá dice que puso 12.000 hijos con arco y flecha. Todos pusieron de 8.000, 10.000, 12.000. Y Isaacar puso 200. Que conocían los tiempos, entendieron lo que había que hacer y la gente lo seguía. Se llama líder. 200 líderes se pueden regalar ahí. Si no formamos los líderes, no vamos a tratar. Porque nosotros queremos transformación, lo necesitamos en líderes. Generar eso. Entonces, descuidar cualquier programa, si no te da la fuerza, el tiempo o el dinero, descuidar cualquier programa, pero no puedes el programa de formación. Porque ese es tu futuro en la comprensión. Aunque hoy te sientas que te complica, que te sientas que te hace bajar la revolución en el ministerio, eso es lo que mañana te va a permitir esperar. Entonces, descuidar lo que sea, pero no descuides el culto a Dios y la formación de Dios. Se lo digo realmente con la
transforma para que otros no lo vean. Algunos de esos se volvieron paradores porque se vinieron a vivir paradores y no paradores. Entraron en el concierto de una iglesia de 2.500 tipos como nada, y son líderes en el mundo. Y ustedes saben que eso no es para que se seguridad libre. Están solos. Entonces, descuidar cualquier cosa que no descuide la responsabilidad y impulsa a ellos. ¿Sí? ¿Entienden? Es un taller. Me pueden preguntar, tomate, flores, desacuerdos, vamos a empezar. Si no se entiende, no es para que se esté claro, me lo dicen y tratamos de entiendo. Entonces, voy a ir más rápido, no vamos a ver todo, pero esta tensión que estamos empezando a hablar ahora es una tensión de concepto. Porque la Biblia dice que todo el cambio se empieza con la renovación del entendimiento. ¿Sí? Los cambios en Israel siempre comenzaron con una palabra de Dios. Es decir, una revelación, una reconcepción en el entendimiento. Entonces, todos los caminos empiezan por una visión. La visión tiene que ver con una palabra. La palabra tiene que ver con algo que revoluciona el entendimiento y te lo cambia. Así que la otra tensión que hay que atender. Si yo estoy manejando el auto y voy por una ruta y estoy convencido de dónde voy y armé el equipaje para llegar a ese lugar, pero nunca aparece el cartelito verde que me dice que voy para donde yo creo que voy, ¿sí? Y luego los varones que nunca preguntan nada, no deben entender, ¿no? Deben entender, ¿sí? Si señora habló de esa cosa, me está preguntando, no. Acá, en el 83, esas tensiones son las que nos tienen que preparar y realizar los conceptos. Yo tengo el mejor corazón, oro por otro, tengo una buena visión, tengo un buen equipaje, pero no llego nunca a donde creo que tengo que ir. Tengo que revisar mis conceptos de la nueva vida. Tengo que fijar, tengo que prestarle atención a estos conceptos, a esta atención, tengo que prestar atención. Recién dijimos que las respuestas de Dios son gente. La respuesta a las oraciones son gente. ¿Sabes que Israel clamó? Dios mandó gente. Entonces, en ese sentido, y para terminar de trabajar lo que estamos diciendo, nosotros tenemos que revisar el modelo de líderes que estamos usando. O sea, recién lo pusimos siempre, líderes de iglesia, líderes de ciudad, pero también en este modelo tenemos que revisar qué tipo de líder es. Si es un líder que tiene que ver con mantener el status quo, decir el estado de las cosas, sostener las cosas pasadas, mantener el ambiente, o estamos generando líderes que puedan protagonizar cambios y gestar cambios. Es decir, líderes que transforman. Ahora, la iglesia evangélica de nuestro país, con esto tiene un estilo de novela. Y los pastores tenemos un estilo de novela. Tenemos un problema serio. Estamos muchas veces más pendientes de que la gente obedezca que de que la gente se desarrolle. ¿Sí? Y como no le voy a decir algunas cosas, pero no me calienta porque yo no voy a la iglesia. Y la información de la economía me voy a invitar, así que espero que la tengan de hecho. Pero ahí tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio. Entonces, el modelo de administrador, el modelo de mantenimiento de las cosas como están, genera jefes que se adueñan de la gente. Entonces, el líder es, el pastor es, es el siervo. La Biblia dice que todos somos siervos. ¿Sí? Llegó el siervo de Dios, el resto que siervo de Dios, seguro, para que no.
Ahora, yo sé que a veces hablamos así sin pensar realmente el contenido de la palabra, pero la palabra es que todos conocemos el segundo. Amén. Cuando seguimos ese modelo, estamos constantemente revisando los patrones de obediencia. El circular fiel, en este caso pastor, en este caso el líder, el refiel del líder. Entonces, vivimos creando cargos, como líder de célula, el líder de la administradora del líder atómico, del líder de la planta, entonces, claro, empieza a pasar otra estructura que está el pastor no alcanza. Tiene que ser pastor interplanetario, pastor atómico, pastor espacial. Y tenemos que crear 20 cargos por encima de eso. Yo sé que las tarjetas nuevas empiezan para cuestión de trabajo. A mí la gente se tiene que respetar por lo que vea de Dios en mi vida, con mi actitud moral y con mi actitud de servicio. No me sirve que ustedes me obedezcan porque yo tengo una razón. Por eso yo no porque no sé. Cuando yo era chico, en mi casa, entonces, teníamos una puerta que daba para el poste, teníamos un desagüe, pero el desagüe la paga mi papá tenía un sapín. Hubiera tenido un sapín, eso para abrir la tierra, ¿vieron? Un palo largo. Ahora que no nadie usaba para nada, pero se puso a tocar en la casa, quedó ahí y quedó. Y cuando mi hermano y yo hacíamos algo y se armaban, mis hijos nos decían, les voy a dar con el sapín. Más o menos iba el sapín, no tenía determinadas situaciones de raza, porque sabía que lo veían ahí, y era como ya le trató más de la familia, ¿no? No la tenía que hacer. Un día mi hermano era una caja de cartuchos de escopeta, de la escopeta de mi viejo, le sacamos todos los cartuchos, los metimos en una lata, queríamos ver qué pasaba, y nos ocurrió a ver qué pasaba si le tirábamos un poco. Se puso gordo, porque yo no hacía porro, pero la lata, no se quedó pelado, se quedó pelado. Un pilín para hacer todo lo que se puede, una bomba que gracias a Dios la revisión era con el nombre. Mi papá, por supuesto, primero vino a chequear si estábamos vivos, después si estábamos en serio, cuando nos probamos cosas, por supuesto, después del siguiente paso nos quedamos acá, ¿no? Después que nos lavamos yo y mi hermano y yo terminamos otro cuarto, mi hermano me miró y me dijo, para mí que papá nunca nos va a dar conmigo. Claro, si yo pensé, si habíamos hecho una bomba y no nos daban con el sapín, ¿qué habíamos hecho? Nada. Los sapines que no le van a dar nunca. Ese día, si yo le compré autoridad, ese día descubrimos que vos comías abajo no cumplía. Que amenazaba, pero no cumplía. Cuando vos ejercés autoridad de ley, te das los caminos. O efectivamente determinar a otro con el sapín. ¿Sí? O por eso autoridad. Te voy a matar, si después me lo matas. Mira, es lo mismo. Entonces, cuando nosotros no atendemos esta atención, generamos un liderazgo que tiene que ver con la organización. Tenemos jefes. Tenemos términos en la iglesia, te subo, te bajo, te pongo, te saco. No, ¿verdad? El problema es que hablamos lo que creemos. Este es un modelo de mundo. En realidad no es un modelo de mundo, es un modelo de gestión. Del otro lado, está el modelo de liderazgo que genera cambios, que genera transformaciones. Ese modelo genera líderes, genera formadores, genera gente que entiende que su función es facilitar. Yo leí en mi Biblia que el pastor está para ayudar a los santos en la obra del ministerio. ¿Sí? El éxito del pastor es conseguir reemplazos. ¿Sí? Cuando a mí me preguntan, che, ¿qué pasó con la iglesia después que falleció Eduardo? Crecimos, aumentaron las ofrendas, ya bautizamos a esta altura, bautizamos más gente que todo el año pasado, abrimos una obra en el menor del año, el martes me voy a abrazar porque aparentemente vamos a abrir otra, estamos viendo de volver a tomar un libro que habíamos tomado nosotros en los años 50, estamos viendo, ¿qué pasó? Crecimos. Entonces, cuando nosotros no atendemos esta atención, generamos un liderazgo que tiene que ver con la organización. Tenemos términos en la iglesia, que es lo que nosotros llamamos el liderazgo. Tenemos términos en la iglesia, que es lo que nosotros llamamos el liderazgo.
Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque el barro tenía la plaza. Pero no porque yo era la plaza, porque el equipo de líderes siguió con la realidad. Nosotros trabajamos para el barro. Cuando nosotros teníamos reunión de equipo, y yo ¿qué piensan de tal cosa? Y bueno, es que no sé qué piensan, pero eso se sacaba, ¿eh? Yo de ustedes no lo conocí íntimamente, pero realmente se sacaba. Si yo quiero saber lo que pienso yo, me escribo a mí mismo. ¿Para qué mierda con este material? Porque ahora lo que vieron no me encantaba nada. ¿Para qué necesito esta reunión? Si quiero que ustedes sepan lo que yo pienso, es un mail. Funcionó porque había reemplazo. ¿Sí? Entonces el éxito del pastorato y su fin de semana de congreso en la iglesia no se está. Se puede ir en la iglesia, pero hay que formar este tipo de líderes y el pastor tiene que ser este tipo de líderes. Pero bueno, voy a estar pensando que si yo me tengo que cambiar al pastor. ¿A mí qué? Porque ese es el punto. Que a veces hay gente con un llamado fuerte que es una palabra clara de Dios, pero que no supo, no pudo, no tuvo conocimiento, o le faltó la compañía para ejecutar, para generar, para cruzar a través de la forma actual y la formar una sociedad, generar una forma nueva. No tuvo esa sabiduría o no tuvo la oportunidad. Por el faltó la gente que lo acompañe. ¿Entienden? Porque por ahí la persona está llamada. Y en la nivel de liderazgo es exactamente igual. O no conocemos gente que lo vemos y decimos, este tipo tiene que llevar la célula de aquí. Y cumple un ciclo y de pronto le dice nada. No conocemos que se le pasó la opción, se le fue el llamado, Dios lo miró bien y dijo, no, realmente no bien. No, que a veces nos acomodamos en un modelo, empezamos a obedecer a pautas y terminamos perdiendo el ritmo de la visión. Entonces no avanzamos, pero son dos modelos de liderazgo. Un modelo de querer dirigir a la gente o de querer liderar a la gente. Nosotros estamos pensando en dirigir, tenemos estructuras piramidales que están más preocupadas por que nadie sea rebelde que por el cumplimiento de la orden. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué estaría pasando? Estaría pasando que todo el mundo está bien de la orden, está pensando en cuidar la estructura. Sin embargo, cuando tenemos la iglesia pensando en la misión, es el momento que mejor funciona la estructura, es el momento que menos tenés que hablar de autoridad. Porque está todo el mundo mirando a Cristo y mirando en la senda obra de Cristo. Y en el medio de eso aparece alguna metida de alma, obvio, que de la otra manera, ¿no? Y lo que nos pasó que a veces cuando vemos mucho el juego, se levanta algún rebelde y que de la otra manera no se nos levantan los rebeldes. Porque yo conozco rebeldes en la estructura abierta del juego y conozco rebeldes en la estructura más rígida y más controladora de nuestra banda. Bueno, entonces hagamos la otra, que por lo menos vamos a el reino. O nosotros creemos que no vamos a tener algún juego. Pero nosotros vamos a superar a eso. El sistema de liderazgo no la tenemos, pero nosotros la tenemos. Y no vamos a superar que no vamos a tener Judas, no vamos a tener Fariseo, nosotros no vamos a tener. No funciona. Es la discusión entre dirigir por reglamentos o dirigir con autoridad. La autoridad de Jesús creció como dándola. En Lucas capítulo 10 dice que el Señor le dio autoridad a los serpientes y escorpiones. Apocalipsis 12, mira este pasaje, y dice que el día que Jesús hizo eso, el diablo cayó como un rayo porque se dio cuenta que le quedaba poco tiempo. Cuando los 70 volvieron contando que habían hecho señales con la autoridad que Jesús les había dado, Jesús dijo, yo no voy a Dios real. Apocalipsis 12 cuenta que bajó a la tierra violentamente porque se dio cuenta que se la había ocupado. Y esto es una tensión. ¿Sí?
casi porque se lo comen los lobos, ¿no? Por supuesto, pero en algún punto uno suelta. En algún punto uno quiere que el otro crezca, cumpla su ministerio, entiende que vas a tener líderes que te van a superar en alguna cosa. Vas a tener líderes abajo tuyo que van a hacer mejor que vos alguna cosa. Que la van a tener más clara. Que determinados rubros van a entender más. Lo que estamos liderando y lo que estamos haciendo es cosas. Seguimos creciendo, seguimos capacitando, nos seguimos formando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que generan cosas nuevas y entendemos que nos tenemos para cosas diferentes. ¿Sí? El modelo dirigencial establecemos jerarquía. El modelo de liderazgo de transformación, que como le llamamos este taller hoy, desarrollamos relaciones. Nos interesa hacer, no el líder, no el pescador o el miembro de la nación. Nos interesa Juan. Después se diferencian versus para respetar el título de medio plazo, su liderazgo de transformación. De jerarquía tenemos que. Ahora, a eso se me. Todo lo que está en el fulano de tal, que fue la madre de uno de nuestros queridos. Pues puede mencionarse en el pastor, puede venir a hablar de eso. No puede mencionar. Pero tengo que pasar. En el red de trabajo tengo uno que se dedica a administrar el trabajo. En vez de hacer todos los años, en la iglesia crece, el pastor empieza a tener una segunda iglesia que es la iglesia de Dios. Tiene que confiar en el liderazgo y la cual se llama la gente. ¿Sí? Y aparte, por eso tiene que estar un liderazgo que quiere generar el líder de célula que está mirando su gente y dice, a ver, no estás mirando a la gente y dice, a ver a través de quién me multiplico. Está mirando a la gente, a ver quién lo reemplaza. ¿Sí? No mira a su gente y dice, a ver a través de quién me multiplico. No es cosa perfecta. Estamos en un lugar. No mira a la gente allá a través de quién se tiene. Todo bien con la cosa. Lo que voy a decir ahora es que no vemos una posibilidad de aumento del mundo. Vemos a alguien que se dice alguien es el factor de liderazgo. ¿No? Alguien que la líder de la definición. Alguien la tuvo ahí y le pareció que. Cuando fue el factor de liderazgo, alguien fue el factor de la vida. Lo tuvo ahí y le ponerle el palo, lo impuso. El enfoque está puesto en el desarrollo total de la persona, por encima de lo que puede aportar dentro de la iglesia. Líderes de la ciudad. Tipo la rompe dentro de la iglesia. Cuando llega la rompe la casa. A veces no tenemos la gente. Tenemos que cuidar a que están en el tío de barro cuando se cae, pero hace bien la célula. Y bueno, vamos a tener la finca. La verdad es que a veces pensamos en los sapos de atrás que nos ocurre. Bueno, Dios lo va a ayudar. Decíamos que Dios nos va a ayudar. No, hay que agarrarlo sin pensar. Cuando algunos de nuestros líderes adolescentes tuvieron sus primeros hijos. Tenemos dos parejas, este año una y el año otro tuvieron sus primeros hijos. Los hombres, muñecas, sentados, su primer hijo, a partir de ahora solamente va a ser los hombres. Quiero tener una reunión de trabajo con ellos, pero no quiero que trabajen más por un año. No, pero me puedo más. No, yo tengo que volver al laburo. Y bueno, cambiar los pañales. Cuando llega el primer año, tienes que mirar para atrás y acordarte en cada momento. Eso te pasa una sola vez en la vida. Y no necesitamos
los líderes salieron a respaldar porque estaban que el día que ellos les toque, el resto lo va a respaldar. Uno la debe cumplir un año, ya se está ofendiendo otra vez, la justicia y el otro no lo tenemos ahí. Y dice, no, pero yo me siento afuera. La segunda, tenía la reunión de trabajo. Pero es que no somos tu responsabilidad de la sociedad por casa y cambiar las carreras también. Jugar, bañarlo. Estate ahí presente cuando des el primer paso. Si tú tienes el primer paso y tu esposa te lo cuenta por teléfono, por WhatsApp estás en la iglesia. No es así. Es como de la facultad. No, pero yo me siento afuera porque estoy en la facultad de estar en la facultad. No, macho. Vos andás a la facultad a servir a Dios. No hagas la carrera de los sueños. Es una carrera bendita. Recibiste el ingeniero para la gloria de Dios, para que mañana tengas más recursos para servir a Dios. ¿Entienden la misión? Es la que estamos sintiendo ahora. Esta es la misión. ¿Me entenderlo? Muchas veces ya no están muy propuestas del mundo social. Pero por supuesto. Por supuesto. Sí, pero sí. Y les cuento esto no como una pelota que tengo bajo la suela, se lo cuento con la atención que tengo que ver. Yo creo que yo no la tengo. Creo que debo contar de ahora. Sé que está pasando, creo que me voy a pasar, o por ahí me debe escapar algunas cosas. Lo que digo es que si no le apuntamos ahí no vamos a llegar nunca. Ahora queremos el gobierno, ¿de dónde vamos a sacar aquí? Si no le estamos formando. Empezamos un programa de tutoría para niños que son las emisiones. Está saliendo bien. Pero estamos armando el equipo que dentro de 5 años va a ser, en vez de tener un semillero, tenemos 5. Pero estamos formando ahora. Porque si no, dentro de los 5 años, cuando el semillero haya crecido, y en vez de tener un programa de tutoría, podría tener varios, no voy a tener la gente. Si no podemos ser dirigentes ahora, no lo tenemos en unos años. En fin, buscamos un programa muy bueno en las reuniones. ¿Por qué no lo pudimos explotar? Porque no tuvimos la gente para hacerlo explotar. Entonces, aprendí de esa medida del alma, que está tratando de repetir. ¿Me entienden? Sí. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Querés decirlo para la perdón, no es un problema de visión. Porque si yo estoy hablando con tu pastor, hablamos acá y decimos que